Estaba revisando esta mañana que entramos a mirar periódicos y estas cosas. Y resulta que hay una interesante caída de ahorro, aumento de la mora, y entonces la cosa se pone complicadita porque, a decir de, no sé dónde lo puse, a decir de Carlos Schlink, esto es muy peligroso. Ponerla a la nota que baja de depósito y hay un raro comportamiento del sistema financiero nacional. Ponerla a la nota. Son señales obviamente que hay que tomarlas en cuenta, podría decirte señales negativas de la economía, porque revisando los datos de la ASFI, los depósitos desde el año 2003 hasta diciembre del 2014 no tuvieron ninguna caída. En este primer trimestre del año 2015 ha tenido una primer caída, se podría decir, después de 12 años prácticamente. Entonces, es a tomar en cuenta porque, por el otro lado, también la cartera sigue asignando créditos, ¿no? Entonces, al incrementarse la cartera, que en promedio desde el año 2009 ha asignado de acuerdo a normativas y exigencias de la ASFI y del gobierno para poder asumir competencias como de lo que es la construcción de viviendas sociales, entre otras, aproximadamente cada año la banca tiene que comprometer entre 1.600 a 2.000 millones de dólares. Entonces, si seguimos con esa misma tendencia, porque en el mismo reporte a marzo, la ASFI en este primer trimestre ha incrementado casi 300 millones de dólares la cartera, puede darse que en algún momento los depósitos se vean inferiores a la cartera, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente el sistema financiero se pone en riesgo, porque no puede ser que tengamos más deuda, se podría decir, contra los depósitos que tenemos en el país. ¿A qué responde esta reducción de los depósitos? Sería la cuestionante más importante. Asumimos económicamente de que la reducción de ingresos en el país se está obviamente también expresando en la banca, ¿no?, que es una de las principales actividades económicas, los servicios financieros, ¿no? Entonces, al disminuir los depósitos, explica de que han disminuido la inversión extranjera directa, que lo hemos visto en el reporte del Banco Central en un 65% aproximadamente. Ha disminuido también la inversión privada. También esto se debe a que los ingresos que tiene el país son menores. Sabemos que va a haber una pérdida de los recursos por hidrocarburos de 1.300 millones en esta gestión 2015, también está siendo reflejada en los depósitos, y evidentemente hay una reducción obviamente también de la actividad informal de la economía. La actividad formal, la construcción, la agroindustria, se están viendo perjudicadas, una por el tema de ingresos en el país, por la caída de las remesas también que se ha dado en este primer trimestre de la gestión 2015, y también es explicado porque los otros países han empezado a devaluar su moneda, a depreciarla. Brasil, por ejemplo, que es un país industrial, ha depreciado un 26% en un año su moneda, y esto es para proteger sus exportaciones y desincentivar la importación. Sin embargo, Bolivia sigue subiendo sus importaciones y las exportaciones se van a ver diezmadas aproximadamente en 3.000 millones de dólares. Respecto al segundo tema que me hacía la consulta, la mora, si bien es cierto el porcentaje no es significativo, de 1.5 a 1.8, hay que tomar en cuenta cuánto en términos nominales, en términos de plata, significa esto. Para que sepa la población, en la gestión 2014 la mora solamente alcanzó o se incrementó en 32 millones de dólares en todo el año, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre. Y la mora al primer trimestre del año 2015, del 1 de enero al 31 de marzo, es de 40 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que no hay efectivo en el mercado interno, que obviamente está disminuyendo los ingresos que hemos percibido por los diferentes factores que hemos explicado anteriormente, y esto está provocando que la mora también se incremente en el sistema financiero. Si bien es cierto el porcentaje es de 1.8,
que no es significativo con relación a toda la cantidad de recursos que tiene la cartera, que tienen los depósitos, no hay que menospreciarla, ¿no? Porque 40 millones de dólares en un trimestre, lo que no se vería en todo un año, está mostrando una tendencia, ¿no? Además, que la forma de medir la mora tampoco es la correcta que se hace en nuestro país, ¿no? Porque solamente se pone en mora el mes que no se paga un crédito, no se pone todo el crédito como se hacía en anteriores gestiones, ¿no? Dicen que no es alarmante esto porque supuestamente, o sea, el comportamiento es así en los primeros meses. ¿Esto es así? Bueno, podríamos decir que esto no es alarmante, pero sí hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Porque son variables monetarias que hay que tomar medidas correctivas de política monetaria, ¿no? El tema de los depósitos tiene una explicación que es la reducción de ingresos al país, el tema de la cartera, que son políticas públicas que el gobierno obviamente ha optado para completar con algunas competencias que no puede asumir el gobierno y el sector público, y el tema de la mora también habría que preocuparse, ¿no? ¿Cuál va a ser esa tendencia? Hay que tomarlas en cuenta, no es alarmante, no está en riesgo el sistema financiero, pero hay que tomarlas en cuenta para que se puedan tomar medidas correctivas en tiempo oportuno. No esperemos que pase como el tema de la crisis fiscal que tenemos en los diferentes países que dependemos de los recursos extractivos, como es los hidrocarburos y minerales. Las medidas se tienen que dar en el corto plazo para que solucionemos los problemas ahora. No tenemos que esperar que ocurra una catástrofe para que se tomen medidas y recién podamos solucionar los problemas económicos en el país. El tema... Para uno, ¿por qué le hicimos la nota esta? Porque el periódico El Día de hoy dice: los depósitos del público bajan 288 millones de dólares. Y uno tiene que ponerse a pensar, a ver, a lo mejor 288 millones de dólares no son nada para el ministro, pero 288 millones de dólares es un montón de plata, y si el depósito del público bajó, significa que la gente fue y retiró su plata. Y 288 millones de dólares retirados en 3 meses, estamos hablando casi de 100 millones de dólares al mes, ¿no? Entonces ya comienza a asustarte. Si en el primer trimestre, ¿sí? Primer trimestre, tenés una baja de 288 millones de dólares, estás hablando de 100 millones de dólares al mes casi, que son retirados de la banca. Pero un ratito más. La mora sube de 1.5 a 1.8. En todo el año pasado eran 38 millones de dólares de mora. ¿Ok? Este año, en 3 meses, son 40 millones de dólares. A la mierda. ¿Qué fue? ¿La gente no tiene para pagar? ¿Está comenzando a fallarle el bolsillo a la gente? Hay una moderada evolución de 250 millones de dólares en créditos. Todavía se siguen dando créditos. Pero cuando comencemos a ver que la mora sube y cuál irá a ser el comportamiento, probablemente la obligación de dar créditos sea grande. Pero yo les digo, a mí en lo personal me preocupa. Pasate al otro tema con Carlos Schlink. En la otra nota que le hicimos, el tema del segundo aguinaldo, porque el ministro Arce Catacora avisó el segundo aguinaldo, pero ya nos preocupa a todos el hecho de que este segundo aguinaldo está calculado todavía con el arrastre de la economía del año pasado. ¿De acuerdo? Y resulta que aparentemente, y esto nos lo va a aclarar Carlos Schlink, desde el 6º mes del año hacia el mes de diciembre va a haber un bajón. Lo están diciendo todos los economistas. Va a haber un bajón. Aquí está jugando demasiado con la plata ajena Arce Catacora, que anuncia el doble aguinaldo antes de llegar al segundo semestre, que es cuando uno comienza ya a trabajar en función de lo que va quedando de este año. A ver, ponerlo a Carlos Schlink. El gobierno está anunciando ahora que va a haber un segundo aguinaldo. Sobre el análisis del primer semestre que viene arrastrando más o menos
si se podría decir, resultados también o el efecto del segundo semestre del 2014. Sin embargo, se puede desnivelar el primer semestre del 2015 con los resultados que pueda arrojar el segundo semestre del 2015 y así posiblemente arriesgar el segundo aguinaldo? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que hay varias medidas de políticas públicas que nos están dando señales de cómo está funcionando la macroeconomía en el país. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta es el tema de la balanza comercial. En los primeros 2 meses, las exportaciones se han visto reducidas en 550 millones de dólares, 350 explicadas por los recursos de hidrocarburos y el saldo por los recursos de los minerales y de las manufacturas, ¿no? Solamente en 2 meses. No tenemos los datos del primer trimestre, incluido marzo, porque evidentemente seguramente hay problemas ya en la balanza comercial. Estimamos de que esta balanza quizás ya no se encuentra con números positivos, ¿no? Entonces la tendencia de la balanza comercial y de las exportaciones es que se venga a reducir aproximadamente 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares al país le significa aproximadamente un 10% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál sería la viabilidad de compensar el gobierno estos 3.000 millones de dólares de ingresos que se van a dejar de percibir de exportaciones de divisa con las alternativas que da el gobierno? El sector de la agroindustria necesita inversiones superiores a $1 millón solamente en el tema de preparar la tierra, la cosecha, la siembra, sin tomar en cuenta el tema logístico que requiere aproximadamente 80 millones de litros de diésel para poder atender a este nuevo millón de hectáreas que el gobierno pretende incrementar. Entonces no existe ni la viabilidad técnica, ni económica, ni financiera. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta es que los ingresos del sector público se van a ver reducidos aproximadamente por el tema de hidrocarburos en 1.300 millones de dólares. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno incrementar sus ingresos? ¿Qué fuentes sostenibles va a utilizar para incrementar el gasto público? Como el presidente en algún momento habló de que se va a llegar a los 7.500 millones de dólares para contrarrestar la inversión privada y la caída de la inversión extranjera directa. No existe fuentes alternativas en Bolivia para que podamos sostener este incremento que se pretende con la inversión pública. Entonces, si tenemos menores exportaciones y menores cantidades de ingresos que vamos a percibir por la venta de nuestros productos tradicionales, entonces el crecimiento de la economía se va a ver diezmado. Si tuvimos un precio internacional promedio de $90 el año pasado, en la gestión 2014, y solamente alcanzamos un crecimiento aproximado de 5.3%, y que a partir de ahí la economía no ha mostrado señales negativas, sino más bien reducción de exportaciones, reducción de los ingresos por la venta de los hidrocarburos, reducción de la coparticipación tributaria. Entonces, ¿cómo pretendemos crecer a mejor nivel que la culminación de la gestión 2014? Evidentemente quieren cortar el parámetro para medir al primer semestre para que no se sobrepase el 4,5% que el gobierno necesita para que se pague un segundo aguinaldo. Ahora, lo cuestionable hacia el gobierno de estas medidas de corte populista es de que quieren garantizar un segundo aguinaldo, pero no piensan en el largo plazo. Es decir, de que preferible es que el próximo año los ciudadanos tengan trabajo a que reciban un segundo aguinaldo en esta gestión 2015. Hay que pensar en el mediano, en el largo plazo, porque las familias necesitan alimentarse todos los días, no solamente en el mes de diciembre. Entonces, ¿y cuál es el beneficio que tenemos del segundo aguinaldo? Estamos hablando de 1,5 millones de personas simplemente, descontando obviamente todo lo que es el sector informal, descontando todas las limitaciones de los directivos y de las cabezas de sector de cada una de las actividades económicas. Entonces, es una medida de corte populista que trata de redistribuir el ingreso, pero sin embargo no es la medida adecuada, porque no estamos garantizando el empleo que se requiere para los siguientes años, ¿no? Entonces, no solamente deberíamos fijarnos en el crecimiento de un solo semestre, ya el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha reducido 2 veces sus previsiones de crecimiento, de 5.9 bajó al 5%, y el día de ayer
acaba de decir el ministro de Economía y Finanzas Públicas que solamente se va a crecer al 4.8 y seguramente eso va a ser al primer semestre. Si terminamos la gestión hasta diciembre del 2015, evidentemente el crecimiento no va a llegar ni siquiera a un 4.2, 4.3%, como lo ha informado ya el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, ¿no? El panorama es duro, es difícil, y el gobierno va a seguir haciendo política con plata ajena. Y lo peor es que va a poner en riesgo la economía. Yo a veces los escucho a la gente que está en el gobierno y estas cosas, hablar así muy suelto de cuerpo. Hombre, no cierra ni una empresa. ¿Cuántas empresas se han cerrado? ¿Sabes qué? Sacan de donde no tienen, pero no van a quebrar, no te preocupes, nadie va a quebrar. Y probablemente sea cierto, porque uno reduce el gasto en la casa para que no quebre la empresa con la esperanza de que mañana la cosa esté mejor. Pero esto no le hace bien a nadie. Si el gobierno finalmente tiene el poder para hacerlo, lo va a hacer. Y pobre del que no se avenga a esto, pero conversar con Schlink, si bien es bueno porque es una persona amiga, casi nunca trae buenas noticias. Vámonos al corte.